Auto 10, tu camino hacia la libertad. Vorterix MDQ. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. Siete minutos en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. La lucecita no te favorece hoy, Marce, tengo que recordarlo, pero a mí no me favorece ninguna luz igual hoy, así que no. Tomé tanto sol que mirá cómo estoy. Estás como... Parezco un papel glacé. Radiante. Sí. ¿Te acuerdas los papeles brillosos? Sí. Papel metalizado. Metalizado. Estoy hecho un papel metalizado hoy. Qué lindo con el punzón cuando hacíamos las cosas en la escuela. Y a vos te venía ese instinto asesino con el punzón, ¿no? No, ¿por qué? Porque vos veías la cara de algún enemigo tuyo y decías, este es el papel glacé que voy a... El problema es que si despertabas tu instinto asesino, no salía bien, porque había que ser cuidadoso. Claro. Sí, había que ser muy Por eso yo, cuando tuve manualidades en 7º grado, le daba las manualidades a mi mamá. Mi madre, una santa, no todo por un hijo, ¿no? Te hacía la tarea. Celia haciéndote la tarea, Celia claro. me hacía el collage, pegaba el algodón, cuando había que hacer la nube de algodón. No corresponde. Me picaba todo el papel glacé. No. Y libriana, ¿viste? Los librianos son así, tienen ese costado humanitario. Gracias, Libra, por existir. Bueno, vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Silvia Perazo. Ella es historiadora y especialista en África contemporánea. ¿Cómo te va, Silvia? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todo el equipo. Qué lindo verlos, ¿no? Siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. El placer es nuestro. Lo mismo decimos nosotros, por esa amabilidad, esa buena onda que siempre tenés para con nosotros. Por favor, déjame decirte que yo le dejaba mis tareas de actividades prácticas a mi abuela, nunca las hice. Bueno, tenés que nombrar a esa abuela, nombrámela. Sí, mi abuela Benigna, una genia total. Mirá, y Benigna se llamaba. Olvídate. Era escorpiana igual que yo. Ah, bueno. ¿Estás cumpliendo años? Pasado mañana. Pasado mañana, que es 18. 18. Bueno, casi ahí entre la tradición y el Día de la Soberanía. Exactamente. Ahí, naciste que por ahí. eso es feriado, ¿no? No por el Día de la Soberanía, sino por mi cumpleaños. Porque es el cumpleaños de Silvia muy Perazo. bien, para celebrar. Bueno, a ver, África es muy extensa, hay muchas cosas para preguntar. Y te pregunto porque fue una noticia donde algunos alimentaron el espíritu soberano y nacional, porque el Reino Unido reconoció la soberanía de Mauricio, el archipiélago, ¿no? De Chagos, sí, el archipiélago de Chagos, la última colonia británica en África. ¿Por qué digo el archipiélago de Chagos sí, por qué Malvinas no? Bueno, a ver, el caso puede servir para Argentina para usarlo como argumento de una situación similar, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una situación colonial. Argentina sostiene que la cuestión de Malvinas se resuelve a partir de considerar que eso ha sido un territorio usurpado por Gran Bretaña hace casi 200 años, ¿no? Cuando se produce la independencia de Mauricio, Gran Bretaña deja, ¿no?, todo el territorio y se queda con el archipiélago de Chagos, donde tiene una base militar y donde es un punto para ella digamos, de una base en el Océano Índico, digamos, sí, ¿no? Y esto viene siendo reclamado desde la independencia de Mauricio, ya por la década del 60, por este nuevo país que también tuvo elecciones este año y demás, ¿no? Una de las democracias más firmes que tiene África. Y bueno, después de múltiples negociaciones y fallos y demás,
el fallo sobre el reconocimiento salió en el año 2019, pero bueno, después siguieron las negociaciones bilaterales y ahora el Reino Unido reconoció que a largo plazo lo va a devolver, no es que se lo va a devolver ahora, ¿no? Sino que en cuotas, digamos, va a ir retirando y va a devolver la isla de Diego García. A ver, las diferencias son que una cosa es una base militar, que vos la tenés ocupada desde hace relativamente poco tiempo, y otra cosa es cuando vos tenés población trasplantada, el caso de Malvinas, donde ahí se agarra el Reino Unido con el tema de la gente, la autodeterminación y demás, que si corresponde, que si no corresponde y demás. Entonces, el caso es similar, claramente similar, ¿no? Argentina, si yo hiciera nuevamente reclamos, agarraría el caso de Mauricio. Para eso, de Mauricio, pero no es lo mismo, ¿no? El caso de la población tampoco es un dato menor, entonces, tiene que ver con eso. Pero sí es una buena noticia para Argentina, claramente, desde el 2019 lo es, sí, por supuesto, sí. Menos para la persona que tuiteó, ¿no?, de que las islas se llamaban Falkland, ¿no? Que vino el famoso tuit, ¿no? Sí. Que fue tan cuestionado. Viste, hoy en día hay un montón de cosas que no sé, que estamos asistiendo, que pensábamos que, bueno, ya no lo íbamos a... ¿Sabés lo que me parece a mí? Que hay mucha gente del gobierno actual que no han agarrado los libros de historia. Me parece que les falta leer historia. Eso seguro. Porque, por ejemplo, a mí me cuesta creer que una diputada no supiera quién era Astiz, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mirá, te tiro eso como un ejemplo. Mira, yo te puedo creer que no sepa. Yo no. Realmente te puedo creer. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a toda un grupo de políticos, no te voy a decir una generación porque es amplio el espectro de edad. Sí. A toda una generación que no solo no tiene experiencia política, sino que tampoco tiene formación política. Exactamente. Le voy a robar una frase a mi hijo que siempre me dice: el problema de la Argentina es que no tenemos élites políticas o que no tenemos... Claro. Entonces, y ahora lo notás mucho más. Entonces la gente con total desparpajo dice: no sé quién es este, no sé quién es lo otro, no, en realidad Falkland Island porque es una situación de facto, o un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí te puedo creer que no lo sepan porque... ¿no? Y además, imagínate el desparpajo de poder decir, ¿no?, alguien desde un cargo público que pagamos todos, no, yo no conozco eso. Es decir, si yo no lo conociera, lo disimularía. A mí me daría vergüenza. Claro, me daría vergüenza decirlo. Y también te voy a decir algo. A mí me llamó mucho la atención, por supuesto que cuando hablamos de África me pasa exactamente lo mismo, pero como que lo entiendo un poco más, que nadie haya salido a decirle: pero ¿cómo no lo sabés? ¿No? Porque, pero ¿cómo no lo sabés? Eso es no saber historia argentina básica. Exactamente. Para estar en el Parlamento, en el Congreso. Y más teniendo en cuenta que hace poco se estrenó 1985, justamente una película que tiene que ver con ese tema. Así que digo, piba... No agarraste los libros de historia, pero podés saber... Piba, agarrá los libros y si no, bueno, andá al cine, ¿viste? O alquilate la película, no sé, bajátela por pendrive, pero claro. Pero, loco, tenés el cine, ¿viste? Entonces, bueno, ahí te das cuenta que hay una escasez de nivel cultural. En algún momento Chiche de Helbun dijo: hay un gran apagón cultural, y yo coincido que hay un gran apagón cultural. Hoy hay un oscurantismo tremendo a nivel cultural. Y cuando digo cultura hablo de todo, ¿no? Cine, teatro, historia, libros, hablo de todo, ¿no? Arte, todo lo que conlleva la cultura, ¿no? Sí, y ¿sabés lo que tiene parte eso? El tema de la jactancia de eso, ¿no? Es decir, no sabemos nada, pero no nos importa. Claro. Y hago pelota todo. Claro, y rompo todo, porque, viste, construir lleva muchos años construir. Romper, lo rompes en un minuto. En un minuto rompes todo lo que te costó miles y miles de años construir. Totalmente. Tremendo. Pero bueno, volvemos al tema África. Hablando de construir o destruir, Silvia, igual interesantísimo. Nos encanta charlar con vos de cosas más allá de África. Pero dentro de lo de África, bueno, viene siendo un tema... Esto, siempre se le da poca importancia a lo que sucede allí, pero la guerra de Sudán, ¿no? Que ya lleva más de un año, que, bueno,
un balance, ¿no? Pues salieron algunas informaciones de que la cantidad de muertos es mucho mayor a la que se estaba blanqueando, de que además de los muertos por la guerra, hay muchos muertos por enfermedades prevenibles, por situaciones que se dan a consecuencia. Bueno, ¿cómo está la situación hoy en Sudán? Bueno, a ver, la peor situación, si yo tuviera que hacer un balance, si ya llevamos 1 año y medio de guerra, en este 1 año y medio de guerra la situación está casi, ¿no? Circunscripta a la capital de Sudán, ¿no? A Jartum, que es donde se pelean las dos facciones del ejército. Es una guerra como muy particular porque es una guerra civil, por supuesto, pero donde la mayor parte de la población civil está al margen. Es decir, no es que tenés la población civil dividida, ¿no? Entre un lado y el otro y por eso se matan, sino que los que están divididos son dos facciones del ejército y agarran a la población civil de un lado y del otro de rehén. Entonces las víctimas que vos tenés civiles son incontables, ¿no? Absolutamente incontables. Yo no me acuerdo ahora cuáles son los últimos datos de la guerra, eso te lo digo sinceramente, pero sí hay un montón, por ejemplo, falta de agua, falta de higiene en las ciudades, ¿no? Acumulación de basura. Entonces eso hizo la proliferación de enfermedades absolutamente, hasta se abrió un brote de cólera, que yo no sé si es verdad, no, pero que están relacionadas con el conflicto, pero no directamente implicadas a la causa de la guerra. Ahora, mientras vos tengas estados, digamos, foráneos, que de una u otra forma apoyan a las partes en conflicto, esto no termina más, ¿no? Que esto es otra cosa que también hay que decir, ¿no? Cuando vos tenés a Arabia Saudita de un lado, digamos, ¿no? Al grupo Wagner y Rusia del otro lado y demás, a ver, siempre los combatientes van a tener una fuente de financiación para las armas, inclusive de estrategia, logística, ¿no? Sudán de una u otra forma tiene petróleo, tiene con qué pagar, tiene minas de oro, todo eso está comprometido por una guerra atroz, ¿no? Y totalmente invisibilizada. Totalmente invisibilizada. Yo no quiero, por favor, no quiero minimizar ni Ucrania ni Palestina porque es terrible, ¿no? Pero no es muy distinto, o sea, vos fíjate la cantidad de muertos de Sudán y te querés morir. Sí, ¿no? Ni hablar del este del Congo. Entonces, bueno, si bien es verdad, si hiciéramos un balance de África este año, si bien es verdad que han bajado los índices de violencia en términos generales, tenés algunos conflictos armados que hay que mirarlos, ¿no? O sea, y este que vos mencionás es uno de ellos, totalmente, absolutamente. Diego. Sí, bueno, así como se habla mucho de países que tienen inestabilidad política en África, hay algunos que tienen alguna clase de estabilidad política. Por ejemplo, Botsuana es uno de los países que ha tenido más o menos una estabilidad política durante mucho tiempo, desde la independencia de Gran Bretaña. Y hace poco hubo elecciones y perdió el partido que gobernaba, que era el Partido Democrático de Botsuana, que estuvo 58 años en el poder, y hubo una transición normal. Digo, eso también es una noticia en donde extraña, donde no se acusa al partido o que hay fraude o se da un golpe de Estado. Digo, ¿por qué pasa esto en Botsuana? ¿Qué de diferente tiene con otros países de África? Bueno, gracias, Diego. Buenísima la pregunta, porque hay tantos no hay, ¿no? Pero hay algunos estados de África, el caso de Botsuana, de Mauricio, mismo Senegal, ¿no? Que no han tenido nunca golpe de Estado, ¿no? Que no han pasado por guerras civiles y que de una u otra forma la continuidad democrática está garantizada desde la independencia, ¿no? Botsuana es un país que tiene muy pocos habitantes, tiene un poco más de 2 millones y medio de habitantes de tener Botsuana en este momento, más o menos. Y desde allá, la independencia por el 66 con el patriarca, ¿no? Seret Sekama, digamos, siempre gobernó el mismo partido como decías vos. En Botsuana, digamos, que es uno de los países que cuando comenzó digamos, su era independiente, eran los países más pobres de África y se fue desarrollando a partir del oro y de las minas de oro y de diamante, como toda esa región que está como en una cuenca, digamos, aurífera, ¿no? Muy interesante. Siempre he tenido una relación entre oposición y gobierno fluida, ¿no? En el sentido que está bien, siempre ganó el Partido Democrático de Botsuana, el presidente Masisi, que fue el que perdió ahora las elecciones, que tuvo 2 periodos,
reconoció, como vos decías, ¿no? Reconoció la victoria electoral y dijo la transición va a ser pacífica, a la Unión Democrática de Botsuana, digamos, y quien ganó las elecciones, o sea, lo felicitó y seguimos todos adelante. Botsuana es un país absolutamente pacífico, que viven en otra dimensión con las cebras caminando por la calle, ¿no? Y digamos, yo creo que la poca cantidad de habitantes, la poca cantidad de centros urbanos que tiene Botsuana, además, facilita, ¿no?, el tema de una democracia tranquila, pacífica, donde las pasiones nacionales no se juegan en los partidos políticos, ¿no? Y donde distintos grupos que vos tenés, bueno, el principal es el grupo Suana, digamos, ¿no? No están implicados directamente en un partido político, es decir, no tenés partidos políticos étnicos, ¿no? Entonces la transición es siempre como mucho más ordenada, ¿no? Así que, nada, bienvenido Botsuana, ¿no? Tenés otros estados, Mauricio, que decíamos antes también, ¿no? Las Islas Comores, en fin. Pero bueno, la democracia no es de lo que más se jacta el continente africano, pero está bien subrayarlo. Botsuana es uno de los países de África del Sur, ¿no? Bueno, te voy a llevar a otro país de África. Digo, voy a hacer una intro primero, porque digo, en muchos países del mundo se está debatiendo la baja de la inimputabilidad de los menores, donde también se está cuestionando mucho si protestar es un derecho o es un delito, cuando uno convive con situaciones injustas todos los días, con hambre, con necesidades no satisfechas. Bueno, acá lo hemos visto con los protocolos antipiquetes, se está debatiendo la ley de inimputabilidad, aquí también en Argentina, se está comparando con otros países, y me encuentro con que de repente hay leyes que se escriben en el mundo y creo que después se borran con el codo o directamente se obvian, ¿no? Se pasa o se pisotean las leyes, se pasan por encima, donde, por ejemplo, hay una ley de niños y no se respeta esa ley de niños, ¿no? Y, por ejemplo, el caso concreto de, por ejemplo, no se puede intervenir una embajada en un país y entran y derriban una embajada, se meten adentro, como si hay una ley que lo prohíbe. Como, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Cuando se violan los códigos de guerra. Bueno, indudablemente no. La ley está hecha, pero la verdad, muchas veces la ley es letra muerta, porque la verdad que no se respeta, no se cumple, nada. Y me encuentro con un caso aquí en Nigeria, donde menores entre 14 y 17 años participaron de protestas callejeras en Nigeria, y oh casualidad nos encontramos con que aparentemente tienen que enfrentar una pena de muerte en Nigeria tras ser procesados este viernes pasado por participar en una protesta contra la crisis récord del costo de vida en el país, donde la vicepresidenta de Nigeria, por ejemplo, tiene acceso a camionetas de lujo y la gente se muere de hambre, ¿no? 10 delitos graves están imputados estos menores: traición, destrucción de propiedad, disturbios públicos, motín. Bueno, lo concreto que hay una ley de derechos del niño que no permite que ningún menor sea sometido a procedimientos penales y condenados a muerte. Bueno, ¿qué va a pasar con estos chicos entre 14 y 17 años que están condenados a muerte? ¿Qué tipo de gobierno hay en estos momentos en Nigeria? Bueno, mira, Nigeria también es una democracia, desde el año 2001 en adelante, que es una democracia no solo imperfecta, imperfectísima, pero no por el tema de no solamente por el tema de las elecciones, que siempre están cuestionadas y demás, sino sobre todo por la brutalidad de muchas de sus leyes, ¿no? No solamente esta, sino otras. Yo la verdad que no sé qué es lo que va a pasar. Sí te puedo decir como varias cosas respecto de toda la introducción que vos hiciste, ¿no? Respecto de, por ejemplo, la vicepresidente, en general todos los políticos, en Nigeria es muy, muy evidente, ¿no? Todos los políticos tienen dentro de su afirmación el poder, de su afirmación de poder, ¿no?, el consumo suntuoso. Entonces siempre los vas a ver con camionetas de última generación, pero cualquier embajador, esto no es políticamente correcto, pero lo voy a decir igual, digamos, cualquier embajador africano que vos tengas en Argentina te va a venir cuando lo invites a algún lado, va a venir y te va a venir con 3 autos de última generación, con toda la custodia, con los anillos de oro y demás. Es algo que viene desde el tema de
de la independencia. Segunda cuestión, Nigeria tiene unos índices de violencia interna, ¿no? De criminología común de los más altos de África, junto con Sudáfrica. Y frente a esto no ha adaptado, o sea, tiene leyes absolutamente restrictivas que no tienen efecto, porque digamos no bajan los niveles de violencia, sino que los aumentan. Yo no sé si vos te acordás, pero en el 2021 y 2022 hubo enormes protestas estudiantiles contra una fuerza especial de la policía que reprimía todo tipo de protesta. En ese momento era por el costo del boleto, ahora es por el costo de vida, ¿no? Los jóvenes en Nigeria forman parte de un colectivo social, ¿no? Casi de un movimiento social cuyo objetivo es terminar contra la represión policial por un lado, y contra la discriminación económica que tiene que ver con ese consumo suntuoso que vos decís, y un 80 no, pero arriba del 60%, ¿no? En un país rico, además, rico, ¿no? Por sus reservas petrolíferas, que queda concentrado en una casta, ahora sí puesto el nombre como corresponde, en una casta política que se lleva por corrupción y por su propio poder todos los dividendos políticos del petróleo, ¿no? De las inversiones de Nigeria y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que Nigeria firma la Convención de los Derechos del Niño y demás, pero como tantos otros países de África Occidental, la firma con reservas, sobre todo por el tema de la edad de los chicos, ¿no? En general, en África Occidental, un chico que tiene 15 años no es considerado un niño, ¿no? Tampoco es considerado un adolescente. Ese estadio que nosotros tenemos intermedio entre la adultez y la niñez, ellos no tienen. La transición. Entonces, claro, esa transición no está. Entonces puede trabajar, puede reproducir, listo, es un adulto. Claro. ¿No? Y entonces, todos estos cuestionamientos que nosotros nos hacemos desde otro punto de vista, ellos no se lo hacen. Entonces, no solo es legal el procesamiento, sino que lo pueden llevar a cabo, ¿no? Claro. Yo creo, esto es mi opinión personal, conociéndolo, que sería inédito, ¿no? Y creo que desde Naciones Unidas hasta la organización, hasta la Unión Africana van a interceder por estos chicos. Esto es lo que me parece a mí. Claro. ¿No? Pero bueno, no sé lo que va a pasar. Lo que te quiero decir es que hay como condiciones que son absolutamente diferentes. Hace 2 años, en uno de los estados de Nigeria, del centro de Nigeria, habían colocado la castración para violadores. Yo no sé si ustedes también se acuerdan de eso. Y eso quedó como ahí también, ¿no? Quedó como en el veremos y demás. Y una implementación efectivamente tampoco tuvo. Entonces, tiene leyes draconianas para una situación terrible de la cual el Estado nigeriano es directamente responsable, ¿no? Totalmente responsable de lo que pasa. Entre la violencia y la carestía, o sea, entre la violencia y la pobreza, tenés un caldo de cultivo para que las protestas y las manifestaciones sigan, sobre todo en los grandes centros urbanos, como Lagos, ¿no? Como Abuya, que son de las ciudades más grandes y más superpobladas del planeta, y con unos niveles de pobreza atroces, ¿no? Te vuelvo a repetir, en un país rico, bien gestionado y sin esos niveles de corrupción y con estados neopatrimoniales, vos tendrías otra realidad de la gente, ¿no? Bien. Así que hay que seguirlo con atención, me parece a mí, ¿no? Esa pasión. Bueno, Silvia, como siempre, un gustazo escucharte, verte, y bueno, y obviamente te esperamos por aquí cuando decidas tomarte unas vacaciones en Mar del Plata. Sí, yo creo que voy a estar a finales de enero por ahí, pero les aviso, me encanta hablar con ustedes, siempre es un ambiente súper cordial, aparte con gente que sabe, ¿no? Muchas gracias. No, mirá el piropo que nos tira Silvia Pérez. No, que no tengo que contestar preguntas de por qué África es negra, ¿viste? Bueno, bien, eso lo tenemos muy claro. Bueno, gracias, Silvia. Besote grande, lo mejor para vos. Buen fin de semana. Que tengas buen fin de. Y bueno, igual ya le vamos avisando a Silvia que le vamos a llamar para fin de año para el anuario. Claro. Obviamente. Y para celebra la vida. Ojalá con mucha salud y con muchos regalitos. Absolutamente. Feliz cumpleaños para el lunes. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Bueno, Silvia Perazo, historiadora, especialista en África, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Nos vamos a la música africana y no traje, o sea, no hablamos de este país, pero no importa, porque es un tema precioso de una
compositora, cantante, instrumentista de origen gambiano. Ella es de Gambia, Sona Jobarté, que le escribe justamente este tema a su país, a Gambia. Nunca te deja de a pie. No te deja a Gambia. Es fino, es fino. No es fino, de salón, ese es de Es salón. de salón. Se va, Martín.